Los límites en la comunidad fraternal cristiana es el título del quinto capítulo del libro La fraternidad de los cristianos de Joseph Ratzinger. Es el libro que venimos comentando este año en el aula de formación de la Acción Católica General de Madrid. Y a partir de este título y a partir de este capítulo, nosotros presentamos la quinta sesión del aula de este año, a la que hemos titulado La Eucaristía crea una fraternidad en la que no entran todos. Esto es de lo que vamos a tratar, eh, es de lo que vamos a tratar en esta conversación, es de lo que vamos a tratar en este coloquio que tendremos a partir de esta sesión en la que vamos a explicar este capítulo. El capítulo comienza recordando elementos que ya han aparecido en el segundo capítulo y en el cuarto del libro. ¿Cómo se acoge a Cristo? A Cristo se le acoge por la fe, y la fe es infundida en nosotros por el sacramento del bautismo. Por eso, la fe que recibimos en el sacramento del bautismo nos configura como cristianos, porque la fe tiene un contenido, es la fe en Cristo, vivo, muerto y resucitado para nuestra salvación. Por eso, la fe que recibimos en el bautismo y el sacramento del bautismo nos configuran como cristianos. Lo que viene a decir es que en el mundo existen cristianos y no cristianos. El sacramento del bautismo ha hecho de algunos de los que habitamos en el mundo cristianos. Y este sacramento, por lo tanto, ha producido una separación entre aquellos que son hermanos, en un concepto amplio, como hemos visto ya en el aula de formación de este año, como ya hemos visto que explica Ratzinger, hermanos porque tenemos todos un mismo origen, un mismo Padre que lo ha creado todo. Sí es cierto que la fe produce una separación, una separación. Podemos decir que existen algunos que son hermanos y otros que no son hermanos. De hecho, el mismo Cristo eh, pregunta cuando le hablan de su madre y sus hermanos en el Evangelio de esta misma forma: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿No? Una cosa queda clara, y es que hay esa separación que no reniega en ningún momento del mandato del amor, que es un mandato universal, un mandato que se dirige a una forma de tratar a todos, que es amándolos como Cristo los ha amado. Él se ha entregado por todos. Pero el hecho de que haya un mandato del amor universal es una cosa distinta de que algunos sean hermanos y otros no sean hermanos. Porque aquí es donde nos vamos a jugar en lo concreto esta forma de fraternidad. Aquí es donde vamos a hablar, y es a donde nos quiere llevar también este capítulo, el concepto de hermanos. Nosotros somos hermanos de los que han recibido el sacramento del bautismo. ¿Cómo se configura esa comunidad cristiana? Es cierto que lo que hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis, y se amplía ese concepto de hermano. Sin embargo, hay un concepto de fraternidad, evidentemente, que viene de esa fe que ha sido infundida en el bautismo. Aquí hay una visión católica y una visión protestante de la fe que van a diferir ante esta cuestión, ¿no? A lo mejor podemos hablar un poco de esto en el coloquio de la quinta sesión, pero lo que viene a importarnos más a nosotros, esta visión católica que nosotros tenemos de la fe, reconoce ciertamente que en el bautismo existe una separación. Es evidente. No se puede negar que el bautismo produce un cambio a todos los niveles en aquel que lo recibe, y por lo tanto el bautismo produce una separación. Si no dijéramos que el bautismo produce una separación, que produce un cambio, estaríamos hablando de algo que ciertamente no es necesario prácticamente para nada. Y sin embargo el bautismo produce unos efectos que manifiestan que en él se da una separación, ¿no? Lo vimos además en el capítulo segundo. San Pablo ya lo advertía. Hay una moral particular hacia los cristianos por el hecho de haber recibido un sacramento que establece una diferencia. Establece una diferencia. Hay una relación especial, un etos, dice
Ratzinger en el libro, un ethos, ¿no? Una ética, una forma de comportarse eh, que es particular hacia los cristianos. Esto no debe escandalizarnos ni muchísimo menos. No sería coherente con alguien que conoce el Evangelio el escandalizarse por esto. Jesús mismo ha advertido que Él no ha venido a traer paz sino división. Así aparece en varias ocasiones en el Evangelio, incluso una división que se produce en la misma familia, según dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 10. Esa división, esa separación, sin embargo, va a crear una nueva comunidad, va a crear una comunidad familiar diferente, nueva. Dice Jesús en el Evangelio según San Marcos: en verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora en este tiempo 100 veces más, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras con persecuciones, y en la edad futura vida eterna. Es decir, aquel que experimenta esa separación por el don de la fe, sin embargo, recibe una comunidad familiar nueva, una comunidad familiar eh, caracterizada por esa fe que ha recibido, por esa fe en Jesucristo, en la persona de Jesucristo que se ha recibido. Esto es una cuestión también, podríamos decir, preparada en el Antiguo Testamento, hablando en esa clave de continuidad y discontinuidad. Es una clave que ya aparece en el Antiguo Testamento, pues análogamente del pueblo de Israel nacen los pobres de Yahvé. También el pueblo de Israel dentro de sí experimenta el origen de un grupo, el nacimiento de un grupo que son los pobres de Yahvé, aquellos que no teniendo nada, han puesto toda su confianza en el Señor. Estos Anahuim, estos pobres de Yahvé, eh, anuncian, preparan una fraternidad nueva que va a surgir en el Evangelio, que va a surgir entre aquellos que ponen la fe en Jesucristo como lo primero en sus vidas y el seguimiento de Jesucristo como lo primero en sus propias vidas. Así, la nueva comunidad familiar que surge, esta nueva comunidad familiar, es una comunidad espiritual. No es tanto una comunidad terrena, ¿eh? sino espiritual. Recibirá 100 veces más, 100 veces más y la vida eterna. Es la comunidad fraternal de los cristianos. Esta comunidad fraternal marcada por el don de la fe en Cristo, marcada por el don del bautismo que el cristiano acepta recibir en un momento determinado de su vida. Y los que no han recibido el bautismo, los que no han recibido esa fe en Cristo y no forman parte de la comunidad fraternal de los cristianos, van a ser llamados en el Nuevo Testamento por Pablo, ahora vamos a ver algunos ejemplos, los de fuera. Los demás son los de fuera, los que quedan fuera de esta comunidad familiar, de esta comunidad fraternal espiritual de los cristianos. Por ejemplo, podemos recordar primera carta a los Tesalonicenses 4, versículos 9 al 12, donde Pablo empieza hablando del amor fraterno, del amor a los hermanos, para referirse después a los que no lo son. Dice, acerca del amor fraterno, no hace falta que os escriba, porque Dios mismo os ha enseñado a amaros los unos a los otros, y así lo hacéis con todos los hermanos de Macedonia. Sin embargo, os exhortamos, hermanos, a seguir progresando. Esforzaos por vivir con tranquilidad, ocupándoos de vuestros asuntos y trabajando con vuestras propias manos, como os lo tenemos mandado, para que os comportéis honestamente con los no cristianos y no tengáis necesidad de nadie. Hablando del trato a los cristianos,
Pablo se refiere también a cómo el trato entre los cristianos afecta, afecta al comportamiento con los no cristianos. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, también dice Pablo: ¿acaso me toca a mí juzgar a los de fuera? ¿No es a los de dentro a quienes juzgáis vosotros? A los de fuera los juzgará Dios. Expulsad al malvado de entre vosotros. Bien, está clara que la distinción que Pablo hace. No hay más que ver los de fuera y los de dentro. De los de dentro debe responder la comunidad, de los de fuera no puede responder la comunidad, sino que tiene que ser Dios el que en su momento realice ese juicio. En Colosenses lo volvemos a encontrar. Con los de fuera, proceded con tacto, aprovechando las ocasiones. Luego volveremos a ver esta cita que resume prácticamente toda esta forma de pensar de Pablo. Pero sí que queda claro que están los de fuera, aquellos que no han recibido el bautismo y que no participan de esa fraternidad espiritual, de esa comunidad que supone el ser cristiano. Este concepto reducido de hermano, dice Ratzinger en el libro, este concepto reducido de hermano es el único cristiano. Esta es la forma característica de hablar de los hermanos, la de los que han recibido ese bautismo. Y continúa comentando Ratzinger en el libro, dice: la superación de este límite corresponde a la ilustración, es decir, eliminar esta frontera, hacer como que el bautismo y el don de la fe no supone ningún tipo de separación, es lo que busca con su fraternidad la ilustración. Pero no es lo propio, no es lo propio, y basta el Nuevo Testamento para mostrarlo, no es lo propio del Evangelio y de Jesucristo, que reconocen que hay una distinción entre hermanos y no hermanos, entre, dice él, los de dentro y los de fuera. En definitiva, propone Ratzinger en el libro, después de esta reflexión primera, habría que volver a un concepto conocido, un concepto que ya ha aparecido en el libro, que es el concepto eclesía. Eclesía. Esta asamblea reunida, que es como nosotros tradicionalmente traducimos eclesía, es también una comunidad local. Esta misma palabra griega sirve para expresar una comunidad local. La fraternidad se realiza en primer lugar en una comunidad concreta. Para poder vivir esa fraternidad es necesario conocerse. Por eso propone Ratzinger, citando a otro autor, la parroquia de la que se forma parte es la comunidad concreta en la que uno vive su ser parte de la eclesía, su ser eclesía, en la comunidad concreta de la parroquia de la que se forma parte. Una comunidad tan extensa puede ser como permita que todos los miembros de esa comunidad se conozcan, porque la vida en fraternidad es posible entre aquellos que se conocen. La vida en fraternidad se puede desarrollar con todas sus características entre aquellos que se conocen. ¿Y cómo? Podríamos preguntarnos cómo puede suceder esto. Pues aquí Ratzinger va a dar el paso definitivo, que titula además este capítulo, al explicar cómo la eclesía es también la reunión para el culto, la reunión del culto. La reunión de culto, el culto manifiesta el ser eclesía, el ser iglesia. La iglesia, por lo tanto, está representada en una comunidad local. Esa comunidad local se realiza cuando se reúne para celebrar el culto, y al reunirse para celebrar el culto, lo hace como iglesia que es. Este es el elemento central. Este es el elemento central. ¿Dónde se manifiesta esa fraternidad que se ha creado en el bautismo?
en la celebración de la Eucaristía, en la celebración del culto. Principalmente, así, en la celebración de la Eucaristía, con lo que se viene a fortalecer esa idea tradicional, tan tradicional en los padres, de que la Eucaristía hace la Iglesia. Por la celebración eucarística se fomenta la construcción de esa comunidad espiritual, de esa fraternidad espiritual que ha nacido, ha tenido su origen en el bautismo, en el sacramento del bautismo. Así, la fraternidad cristiana se entiende entonces como la fraternidad de las distintas comunidades cristianas, de las distintas fraternidades cristianas que se unen por la Eucaristía. Aquí volvemos, dice Ratzinger, a la comprensión primitiva de lo que es la Eucaristía como una concorporatio cum Cristo, es decir, como una unión de los cristianos en el cuerpo del Señor, porque todas las fraternidades, todas las comunidades fraternas espirituales que han surgido por el bautismo y que son comunidades locales, parroquiales, decimos nosotros, ¿no? Todas esas comunidades se unen por la celebración de la Eucaristía. Se unen al participar cada una en su propio ambiente, en su propio lugar, en la celebración de la misa. La celebración de la Eucaristía, y la consecuencia es evidente, brota de todo esto, es fuente de fraternidad. Es fuente de fraternidad, forma, fortalece una relación entre hermanos más íntima que lo que se podía imaginar. Es la celebración la que se convierte en una fuente de alimentación para que la fraternidad que ha surgido en el bautismo siga creciendo, siga realizándose, siga incluso viviéndose. Es decir, que sus miembros puedan tomar conciencia de que forman parte de una fraternidad. La celebración de la Eucaristía ayuda a esto, a que sus miembros, los miembros de una fraternidad, tomen conciencia de que son fraternidad. Aquí vamos a ver otro elemento después de gran importancia, que es, ciertamente podemos decir que ayuda la celebración de la Eucaristía a fortalecer la fraternidad. Pero así es, la celebración de la Eucaristía es fuente de la fraternidad y por lo tanto el sacramento de la Eucaristía es el sacramento de la fraternidad, no el que la crea. Podríamos recurrir aquí a algo que escribe mucho tiempo después San Juan Pablo II en Eclesia de Eucaristía también, recordando estas cosas. La fraternidad no se crea en la Eucaristía, se crea en el bautismo, en una fe común. La Eucaristía en ese sentido es culmen de esa fraternidad y a la vez es fuente de la que va a nacer la experiencia necesaria de esa fraternidad familiar. Ese culto, ese sacramento de la fraternidad, ese sacramento de la fraternidad, así debe aparecer en la celebración. La celebración de la Eucaristía ha de poder reconocerse como celebración de la fraternidad, como un culto fraterno, en un diálogo responsorial, porque así podrá cumplir con su sentido propio, con aquello para lo que ha sido creada esa comunidad, para fortalecer esa fraternidad. Por lo tanto, de darse un diálogo responsorial entre sus miembros, ha de producirse ese diálogo que permita tomar conciencia de que se forma parte de una comunidad. Cristo ha formado una comunidad con nosotros
en la que nos invita a participar. Él nos ha llamado por el don de la fe a formar parte de esa fraternidad en la que nos invita a participar. Y ese diálogo responsorial nos permitirá reconocernos como parte de esa comunidad. Ese diálogo responsorial nos ayudará a tomar conciencia de que ciertamente somos una comunidad. En Dios que se dirige a la asamblea, a la comunidad, y la comunidad que se dirige a Dios, encontramos esa relación que fortalece la comunidad cristiana, que edifica, que levanta el espíritu fraterno de la comunidad cristiana. Esto es un servicio insustituible, dice Ratzinger en el libro. Un servicio insustituible. Nadie puede hacer, nada puede hacer esto que es una responsabilidad de la celebración del culto, de la celebración eucarística. Por eso, advierte en el libro también Joseph Ratzinger, la celebración no tiene sentido que sea una celebración de la jerarquía en privado, ni tampoco en la que los laicos participen cada uno a lo suyo, sino donde ciertamente se pueda hablar y se pueda experimentar esta fraternidad, esta fraternidad. Recuerda a continuación Joseph Ratzinger, precisamente para fortalecer, para abundar en esta idea de la fraternidad en relación con la celebración de la Eucaristía, que en los primeros tiempos la celebración eucarística siempre iba unida a un ágape de caridad, a una comida entre hermanos. Aparece en la primera carta a los Corintios la discusión que tiene Pablo con aquella comunidad por no comprender bien cómo tienen que celebrar y que vivir estos dos eventos, la celebración eucarística y el banquete fraterno. Pero esto era así en los primeros tiempos. Por eso recomienda él, de hecho, habría que buscar una forma en la que, tras celebrar la Eucaristía, también pudiera aparecer ese signo de unidad fraterna. Si ya no tiene sentido hacer ese ágape de caridad cada vez que se celebra la Eucaristía, sí que convendría encontrar algo que ayude a recordar lo que en la celebración se ha hecho presente, que es que somos una fraternidad. Habría que buscar formas de que esa celebración eucarística anime los deseos de construir, de celebrar algún tipo de banquete fraterno. De alguna manera, ¿no? Y ahí también advierte él cómo el banquete fraterno se complementa de pequeños encuentros, es decir, de pequeñas asambleas, pequeñas celebraciones de la Eucaristía o celebraciones de la Eucaristía poco numerosas con otras muy numerosas. Los pequeños encuentros y los grandes encuentros no solamente se dan en la parroquia, sino que han de darse también entre las parroquias, para manifestar esa fraternidad que la Eucaristía ha fortalecido uniendo a unas comunidades con otras. También porque eso permite tomar conciencia de que la fraternidad no es solo la experiencia de una comunidad parroquial, sino que la comunidad parroquial se encuentra inserta en un ámbito mayor. La comunidad parroquial se encuentra inserta en una comunidad eclesial más grande. Si solamente ponemos nuestro esfuerzo, nuestro empeño en fortalecer la comunidad parroquial, no estaremos alcanzando en toda su amplitud la fraternidad creada por el bautismo y que fomenta la Eucaristía. Esta comunidad eclesial mayor
existe y debe ser cuidada. Así como la comunidad parroquial ya nos pone ante la pista de esta comunidad mayor, cuando en ella nos podemos reunir de distintas profesiones, de distintos lugares, gente con distintas características humanas y sociales. Así es como la comunidad parroquial tiene que dar paso también, o tiene que dar el salto a la experiencia de una comunidad eclesial mayor, porque no se comprende bien la celebración de la Eucaristía si no somos capaces también de dar ese salto en determinadas circunstancias, en determinadas circunstancias. Y aprender así que existe un vínculo entre las comunidades parroquiales, un vínculo verdadero. El vínculo no es que nos llevemos bien o que vayamos de vez en cuando a otra parroquia o que el cura que está allí me caiga mejor o peor. El vínculo es la Eucaristía. El vínculo no es que unos me gusten más y otros menos, un coro más, otro menos. No, no, no. El vínculo es la Eucaristía. Donde se hace la Eucaristía, se crea un vínculo de fraternidad. Esta es la nueva unidad de la Iglesia que se construye desde el alimento eucarístico y que congrega, pues, con la expresión del Apocalipsis, hombres de toda lengua, raza, pueblo y nación. Esa experiencia que resplandecerá al final de los tiempos en germen, la tenemos ya en la celebración eucarística y por lo tanto la unidad de la Iglesia que resplandecerá al final de los tiempos, la tenemos ya en germen al participar en la celebración eucarística, en la celebración de la Iglesia. Explicada esta relación hacia los de dentro, Ratzinger va a continuación a preguntarse, bien, ¿y entonces, y los de fuera, que decía San Pablo? ¿Qué sucede entonces con aquellos que no son hermanos? Siguiendo ese vocabulario de Pablo, ¿qué va a suceder entonces con la relación que hay entre la comunidad cristiana y los que están fuera de la comunidad cristiana? Porque es que existen muchos que no forman parte de la comunidad cristiana, existen muchos que no son hermanos. ¿Cuál es la relación que tienen que tener los cristianos, los de la familia de los hermanos, la familia de los cristianos, con aquellos que son de fuera? ¿Cuál es esa relación que ha de darse? Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la limitación cristiana, la limitación que supone el formar parte de una comunidad cristiana concreta, se ve superada porque ésta tiene también una apertura universal. Es una llamada a ser para todos. El hecho de que participemos de una fraternidad en la que otros no participan, no significa que no haya una relación, no significa que no haya, vamos a ver luego, una responsabilidad. Al contrario, la fraternidad más amplia que hemos conocido, la relación más amplia que hemos conocido, va a ser una manera de invitación a que aquel que forma parte de la comunidad cristiana, de la fraternidad cristiana, experimente una apertura universal, una apertura que alcanza a todos. Y es que existe una comunidad cristiana concreta. Solamente si hay una comunidad cristiana concreta, tiene sentido el para todos. Solamente si hay una fraternidad que Cristo ha creado y que se establece, en la que algunos van participando, solamente así tiene sentido el mirar hacia los demás.
esa apertura universal. Lejos de todo idealismo, lejos de todo sentimentalismo, la fraternidad cristiana que se ha creado en el bautismo y fortalecido en la Eucaristía, que es una fraternidad limitada en la que muchos no están, tiene, sin embargo, una mirada trascendente, en el sentido de que es una mirada que le lleva a trascender los límites de la propia comunidad. Es necesario que uno no se deje llevar por un sentimentalismo engañoso, que le haga pensar que ya todos somos hermanos y no hay nada más que hacer o nada más que decir y que cada uno se apañe como quiera, porque esa fraternidad estaría escondiendo una forma de individualismo muy peligroso, que es lo que tiene el sentimentalismo. Crear una falsa fraternidad, crear una falsa relación virtual, engañosa, que no se corresponde con la experiencia católica de fraternidad que nace de celebrar juntos la Eucaristía, que se alimenta de celebrar juntos la Eucaristía. Por eso, el católico, en el sentido propio de la palabra, celebra la Eucaristía sabiendo que esa fraternidad en la que muchos no están, de la que muchos no forman parte, sin embargo, está llamada a fortalecerse para poder acoger a otros. Está llamada a profundizar en su identidad para poder estar disponible para otros. Está llamada a reconocerse en esa celebración y en ese alimento precisamente para no dejarse engañar y pensar que los demás están mejor como están. El catolicismo realista, encarnado, concreto y verdaderamente fraterno, se opone de esta forma a un sentimentalismo difuso, virtual, que a lo mejor con buena intención, de una forma buenista, en realidad limita el envío misionero del para todos o de los que están fuera. Una buena vivencia de la fraternidad cristiana, de la fraternidad que la Eucaristía alimenta, tiene que conducir al cristiano a, a una actitud aperturista, a una actitud abierta, a una actitud que le lleve a reconocer a los de fuera y a tener una relación con ellos marcado por una serie de características que San Pablo va a enumerar. Esas características que aparecen en las cartas de San Pablo, sobre todo, van a ser el amor a todos, la oración por todos, el respeto a las autoridades civiles, el hacer el bien a todos y, por último, no juzgar a los de fuera. Ratzinger va a hacer el trabajo en el libro, en la Fraternidad de los Cristianos, de explicarlas desde la Sagrada Escritura, desde las cartas de Pablo. Y así las va enumerando una a una. En primer lugar, el amor a todos. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 3, en cuanto a vosotros, que el Señor os colme y os haga rebosar de amor mutuo y de amor a todos. Aquí vemos bien estas dos relaciones, estas dos formas de amor. El amor mutuo, el fraterno,
y el amor a todos. O dice un par de capítulos más adelante, mirad que nadie devuelva a otro mal por mal, esmeraos siempre en haceros el bien unos a otros y a todos. Esta distinción que aparece muy claro. En la carta a Tito, recomienda a Tito que sean condescendientes y amables con todo el mundo. Es decir, que los cristianos sean condescendientes y amables con todo el mundo. Hay una relación hacia todos. Él mismo, en ese conocido pasaje de 1 Corintios capítulo 9, dice así, porque siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más posibles. Me he hecho judío con los judíos para ganar a los judíos. Con los que están bajo ley, me he hecho como bajo ley, no estando yo bajo ley, para ganar a los que están bajo ley. Con los que no tienen ley, me he hecho como quien no tiene ley, no siendo yo alguien que no tiene ley de Dios, sino alguien que vive en la ley de Cristo, para ganar a los que no tienen ley. Me he hecho débil con los débiles, para ganar a los débiles. Me he hecho todo para todos, para ganar sea como sea a algunos. Este pasaje, 1 Corintios 9, 19, 22, resume muy bien este amor a todos. Pablo se ha hecho con los judíos para ganar a los judíos. Se ha hecho con los que no creen en Dios para ganar a los que no creen en Dios. Y se ha hecho con los que creen en Cristo para ganarlos para Cristo. Así, Pablo ha querido acercar a Cristo a todos los hombres sin dejar de ser él lo que es, un cristiano, un miembro de esa fraternidad cristiana. En segundo lugar, como decía Ratzinger, la segunda característica es ese orar por todos. Ruego, pues, lo primero de todo, que se hagan súplicas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por toda la humanidad. Primera Timoteo capítulo 2. Es una responsabilidad del cristiano orar no solamente por la fraternidad de los cristianos, sino orar por todos los hombres. Orar por todos los hombres. Es una característica propia que el cristiano desarrolla de una forma preciosa en la celebración de la Eucaristía y en la liturgia de las horas. Orar por todos. En tercer lugar, el respeto a las autoridades sociales. Estas autoridades sociales pueden ser autoridades constituidas, gobernantes, o pueden ser también los amos con respecto a los esclavos, que era todavía una práctica común en los tiempos de Pablo y que por eso Pablo aconseja incluso cómo tienen que tratar los esclavos a los que son sus amos, de qué forma tienen que comportarse con ellos. Dice en la carta a los Romanos capítulo 13, que todos se sometan a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios y las que hayan sido constituidas por Dios. Hay una autoridad constituida con la que tiene que haber una relación de respeto. Recuérdales, dice en la carta a Tito, que se sometan a los gobernantes y a las autoridades. Ese reconocimiento de gobernantes y de autoridades crea una estabilidad social que permite que si esos gobernantes están buscando el bien común, eligiendo el bien común, por supuesto que deban ser respetados y obedecidos por los cristianos. Luego, Pablo, en otras tres citas que aquí enumeramos, pues se refiere al tema de los esclavos y de sus amos. En la primera a Timoteo, en la carta a los Efesios y en la carta a los Colosenses. Dice, cuantos están bajo el yugo de la esclavitud, consideren a sus amos dignos de todo respeto, para que el nombre de Dios y la doctrina no sean maldecidos. A quienes tengan amos creyentes no los menosprecien porque son hermanos. Al contrario, sírvanlos mejor, pues los que se benefician de su buena obra son creyentes y amados. Está explicando esa relación entre el criado
entre el esclavo y el amo, incluso en dos circunstancias distintas, que el amo sea creyente o que el amo no sea creyente. Y dice, si el amo es creyente, mm, ni mucho menos hay que tratarlo como si no importara tanto, como si no tuviera una responsabilidad. No, no, no lo menosprecie porque es hermano. Bien, estas citas hacen referencia al respeto a las autoridades sociales. Otra característica, la cuarta característica de este aperturismo católico, ¿no? del que está formando parte de la fraternidad cristiana hacia los de fuera, es la capacidad de hacer bien a todos, hacer bien a todos. Aquí encontramos, por ejemplo, la cita de Filipenses 2, 14, 15. Cualquier cosa que hagáis sea sin protestas ni discusiones. Cualquier cosa que hagáis. O por ejemplo Romanos 12. A nadie devolváis mal por mal. Procurad lo bueno ante toda la gente. Ante toda la gente. En 2 Corintios 8 dice, así evitamos que nadie nos critique por la administración de esta importante suma, porque nuestras intenciones son limpias, no solo ante el Señor, sino también ante los hombres. Hay una relación con todos los hombres a los que hay que hacer el bien con limpias intenciones, con buenas intenciones. Así lo explica también en 1 Tesalonicenses 4. Esforzaos por vivir con tranquilidad, ocupándoos de vuestros asuntos y trabajando con vuestras propias manos, como os lo tenemos mandado, para que os comportéis honestamente con los no cristianos y no tengáis necesidad de nadie. Es, ejemplar, podríamos decir, ejemplar como la fraternidad que se ha fortalecido en la Eucaristía, que se alimenta en la Eucaristía, tiene después una forma correcta de hacer en la vida. Esto se puede hacer porque uno ha participado del alimento fraterno, porque uno forma parte de una comunidad fraterna, de una comunidad de hermanos. Esto es consecuencia de formar parte de esa comunidad de hermanos. Esto no es una impostura, sino que es una actitud propia de un hermano de una comunidad hacia alguien a quien se le quiere ofrecer el bien que uno ha recibido, el don que uno ha recibido. Por eso, la última característica ayuda también a entender esto. No juzgar a los de fuera. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de fuera? ¿No es a los de dentro a quienes juzgáis vosotros? A los de fuera los juzgará Dios. Expulsad al malvado de entre vosotros. A veces el cristiano puede tener la tentación de juzgar a todos como cristianos. Y el don del bautismo, el don de la fe, ha aportado una construcción dentro de la propia conciencia que otros no la tienen. Otros no la tienen. Por eso no podemos juzgar solamente desde una perspectiva cristiana al que no ha recibido esa estructura de la gracia, al que no ha recibido esa estructura del don del Espíritu Santo y que no forma parte además de esa estructura fortalecida que le da la Eucaristía. Por eso advierte Pablo de no juzgar al de fuera de la comunidad como se hace con los de dentro. No se puede tratar de la misma manera. No se puede tratar de la misma manera. Es necesario que uno sea consciente del frío que hace, lejos del don de la fe, para evitar un juicio equivocado. Un juicio equivocado. Bien, en definitiva, y esta es la cita con la que Ratzinger resume esta actitud de Pablo
o que Pablo propone a los cristianos hacia aquellos que son de fuera, Colosenses 4:5, que dice, con los de fuera proceded con tacto, aprovechando las ocasiones. Esta es la actitud que Pablo propone como resumen de todo lo anterior. Portaos sabiamente, sabiamente con los de fuera, con aquellos que no han recibido el don de la fe. Y las circunstancias que uno tenga que afrontar en la vida, favorables o desfavorables, esperadas o inesperadas, queridas o no queridas, esas circunstancias tienen que servir para contacto, con sabiduría, ser aprovechadas para crear una relación que acerque la posibilidad de esa fraternidad. Así, de esta forma, el cristiano, el que forma parte de la fraternidad cristiana, estará atento para que su vida en Dios no decaiga. Uno que vive constantemente relacionándose con los de fuera, si actúa procediendo con tacto y aprovechando las ocasiones, no se desinflará en su vida en Dios, en su relación con Dios. Al contrario, podrá experimentar cómo ésta le ayuda a crecer. Entonces, Ratzinger se plantea aquí también como conclusión cómo debe entenderse esto. Hay aquí una oposición radical al mundo. Esto que no es de Dios, esto que no forma parte de esta fraternidad, ¿cómo hay que entenderlo? ¿Dónde está, en definitiva, el límite de la fraternidad cristiana? ¿Hasta dónde tiene que entenderse ese límite? ¿Los bautizados son entonces el límite de la fraternidad cristiana? ¿Los bautizados y practicantes? ¿Los bautizados pero que no son creyentes ahora forman parte de esa fraternidad cristiana? ¿Dónde está el límite de esta fraternidad? ¿Quiénes son ciertamente los de dentro y quiénes son los de fuera? Según esta exposición que ha hecho Ratzinger apoyándose en las citas de Pablo, en la actitud de Pablo hacia los de fuera. ¿Dónde está el límite de aquellos a los que yo puedo considerar que forman parte de esta fraternidad según esto que hemos dicho? Y entonces, dice Ratzinger, bueno, también Pablo se enfrenta a esa cuestión. También Pablo ya en su tiempo se encuentra con gente que ha formado parte de la comunidad cristiana, que ha formado parte de esa fraternidad, y ahora son solamente cristianos de nombre, pseudoadelfos, dice él en griego, es decir, pseudohermanos, cristianos de nombre, dice él. Entonces, estos cristianos en realidad son cristianos no creyentes, ¿no? En realidad son cristianos no creyentes, dice él. Y dice, Pablo ha resuelto esto en Romanos 8. Dice, pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. En cambio, si alguien no posee el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Él ha interpretado esta cita precisamente para remarcar la importancia que tiene la celebración de la Eucaristía, donde uno se fortalece con el don del Espíritu. No podemos olvidar que todos los sacramentos, esto es Catecismo de la Iglesia Católica, que todos los sacramentos confieren el don del Espíritu Santo. Por eso, dice él, la importancia de la celebración eucarística, de la participación en los sacramentos, está ahí.
si no se participa en la comida fraternal, en el encuentro fraternal que es la celebración de la Eucaristía, es difícil que se pueda contar con que alguien forma parte de esa fraternidad, porque la celebración de la Eucaristía crea una conciencia fraternal y por lo tanto, la celebración de la Eucaristía ayuda a fortalecer esa conciencia fraternal. Sin esa conciencia es difícil que uno pueda ser considerado hermano. Bien es cierto que Ratzinger, que razona de esta manera tan sensata, ¿no? Tan lógica, eh, se encontraría hoy o se encuentra hoy con una cuestión en la que muchos participan en la celebración fraternal, pero sin conciencia de fraternidad. Existen en nuestros tiempos cristianos que participan en la celebración, pero desde una perspectiva tremendamente individualista, como si uno, para aprovechar más la Eucaristía, tuviera que vivirla al margen de la comunidad, al margen de los otros cristianos, porque los otros pueden ser un impedimento, un estorbo, una molestia. Esta es una contradicción, porque siempre celebrar la Eucaristía en fraternidad será mejor que celebrarla de forma individualista. Lo mismo podemos decir de quien intenta convertir la celebración de la Eucaristía en una actividad elitista. La celebración es de mi grupo, para los míos. La limito a otros. No permito entrar, no invito a otros a participar. Esa concepción de la celebración de la Eucaristía que Juan Pablo II denuncia en la Dies Domini, como ya vimos en el aula de formación el año pasado, esa concepción es también contradictoria. La celebración de la Eucaristía no es algo privado, no es algo para la élite de mi grupo, de los que son como yo creo o van a decir lo que yo pienso. Es para aquellos que tienen la fe de la Iglesia. Por eso, eh, esta nota viene a completar o a abundar en esa explicación que está en el espíritu de lo que dice Ratzinger. La celebración eucarística tiene una conciencia fraternal. Cualquier concepción de la celebración eucarística que no tenga esta conciencia fraternal, desde luego que es impropia. Igual que la de quien no participa en esta celebración, que crea esa conciencia fraternal. Por eso, esta que es la interpretación que él hace de la cita de San Pablo, nos tiene que ayudar a tomar conciencia de fraternidad, de ser una comunidad fraterna cuando participamos en la celebración de la Eucaristía. Que seamos capaces de borrar todo atisbo de individualismo al participar en la celebración de la Eucaristía. Y que nosotros participemos en la celebración de la Eucaristía, banquete fraterno, y otros no lo hagan, no significa, dice él, borrar de la lista, olvidar a los que no van a la misa. Al contrario, existe una gran responsabilidad del que participa en la celebración de la Eucaristía con aquellos que no participan. Existe una gran responsabilidad. Sin embargo,
No es la misma situación la de los que están fuera porque no han recibido el bautismo que la de los que están fuera sin haber recibido la Eucaristía. Evidentemente hay unos miembros que son parte de esa fraternidad, aunque han quedado fuera por una decisión que les ha alejado de los demás, no participar en la Eucaristía, que es una situación distinta que la de aquellos que no forman parte de la fraternidad cristiana de ninguna manera. De ninguna manera. Concluye Ratzinger este capítulo de la fraternidad de los cristianos precisamente con esto, diciendo, la primera responsabilidad del cristiano, la primera responsabilidad del que tiene esta experiencia de fraternidad, la primera enseñanza que uno tiene que aprender, y con esta también terminamos la charla, es que uno tiene que tomar conciencia de los que han dejado esa comunidad fraternal para buscar su retorno, para buscar que vuelvan, para ofrecerles volver a participar de esa comunidad fraterna en la que entraron por el bautismo y de la que han formado parte plenamente mientras han recibido la Eucaristía.